Programa Pléyades con Óscar Sirera. El latir de la oscuridad. Programa Pléyades, nuevo programa y una nueva aventura. El cuento y el relato sobreviven al océano del tiempo, como si esa chispa de enseñanza o sabiduría se fuera pasando cual antorcha de generación en generación. Algunos relatos son importantes y permanecen con nosotros toda la vida, porque los cuentos tienen, entre líneas, un mensaje que transmitir, es una enseñanza, y desde bien pequeños la adquirimos. Es el poder del cuento. Pero, y aquí viene lo difícil, ¿qué sucede con esos cuentos que permanecen en la oscuridad? Esos cuentos que están ocultos para los niños. Aquellos que hasta a los más adultos les aterra contar. Aquellos relatos que están envueltos en un aura de terror y que aún así siguen a flote hoy en día. Relatos que han sido adaptados por obras de teatro y películas. Algo que no muere. Esos relatos, cuando entran en contacto con los niños, el poder que adquieren se multiplica. Porque es como escuchar un susurro en secreto, es algo prohibido, es una historia extraordinaria. Aquí, en esta casa, programa Pléyades, rendimos homenaje a esos relatos de terror. Y vamos a poner sobre el tablero al que consideramos que es el padre de todos ellos, un poeta envuelto en una historia tan triste como fascinante. Rendimos homenaje al maestro del terror, Edgar Allan Poe. Este demente, este genio, este autor, nos mostró el otro lado de la orilla, donde no abunda la esperanza, y aún así se ha quedado en nuestro ADN. La mayoría de sus relatos se abstraen de la realidad y nos llevan a exóticos escenarios donde acontecen historias inauditas, inventadas por un loco. Tensión, suspense, explorando el subconsciente de la mente humana. Esos son los viajes que realizas leyendo a Edgar Allan Poe. Y el relato de hoy es uno de los que más me impactaron a mí, personalmente, en tierna edad. Programa Pléyades se sumerge de lleno en la obra de Edgar Allan Poe, Corazón delator. En una calidad muy humilde y con nuestros propios medios hemos querido realizarla. Es momento ya de empezar este viaje. Apaga las luces, enciende las velas, poneros cómodos en el sillón, cerrar los ojos y dejaros llevar hacia la oscuridad. Porque el capitán de este navío, Edgar Allan Poe, sabe perfectamente el camino hacia lo más profundo de nuestra alma. Corazón delator, de Edgar Allan Poe. Comenzamos programa Pléyades. Acompañarnos, porque aquí nadie se queda fuera. Sí, es verdad. Soy muy nervioso. Muy nervioso. Tremendamente nervioso. Lo he sido siempre y lo sigo siendo. ¿Pero por qué os empeñáis en decir que estoy loco? La enfermedad había aguzado mis sentidos, pero no los había destruido ni embotado. Sobre todo yo sabía que tenía un oído agudísimo. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra, e incluso muchas del mismísimo infierno. ¿Cómo pues puedo estar loco?, os pregunto. Prestadme atención. Ahora veréis con cuánta cordura y con cuánta calma puedo contaros toda esta historia. Es imposible para mí decir cómo entró de primeras la idea en mi cerebro, pero una vez concebida me persiguió día y noche. Motivo no lo había, pasión tampoco la había. Yo quería al anciano. Nunca me había hecho mal, ni me había insultado. No me interesaba su oro, si es que había oro. Entonces, ¿qué era? Creo que era su ojo. Sí, su ojo, aquel ojo.
un ojo pálido y con una catarata en él. Siempre que se fijaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, gradualmente, muy gradualmente, decidí que era hora de quitarle la vida al viejo. Y de esa manera librarme de aquel mal de ojo para siempre. Y ahora viene el quid de la cuestión. Me creéis loco, lo percibo, pero los locos no tienen ni idea de nada. En cambio, deberíais haberme visto a mí. Deberíais haber visto cuán sabiamente procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo me puse manos a la obra. Nunca estuve tan amable con el viejo que durante la semana anterior a su muerte. Y cada noche, a eso de las 12, giraba el picaporte de su puerta y la abría. Ah, con qué suavidad abría aquella puerta. Y luego, cuando la había abierto lo suficiente para pasar la cabeza, metía una linterna sorda, tapada, toda tapada, para que no se escapara ni un rayo de luz, y luego introducía la cabeza. Os habríais reído viendo cuán hábilmente pasaba la cabeza. La movía lenta, muy lentamente, para no turbar el sueño de aquel viejo. Me llevaba 1 hora entera pasar la cabeza por el resquicio hasta poder verle tendido en la cama. ¿Acaso un loco habría actuado con tanta prudencia? No. Y luego, cuando tenía la cabeza completamente dentro de la habitación, destapaba la linterna cuidadosamente. ¿Con qué cuidado? Porque las bisagras chirriaban. La destapaba justo lo necesario para que un solo y tenue rayo de luz cayera sobre el ojo del anciano. Y eso lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontraba el ojo del anciano cerrado, y así era imposible realizar mi propósito. Porque no era el viejo en sí lo que me exasperaba, sino su mal de ojo. Y todas las mañanas, cuando despuntaba el día, entraba despreocupadamente en la habitación y le hablaba con naturalidad, llamándole por su nombre, en tono cordial, y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, pues, que tendría que haber sido un viejo muy listo para sospechar que todas las noches, a las 12 en punto, yo iba a observarlo mientras dormía. A la 8ª noche puse mayor precaución que de costumbre en abrir aquella puerta. El minutero del reloj se mueve más deprisa que lo que se movía entonces mi mano. Nunca hasta esa noche había sentido la magnitud de mi propio poder, de mi sagacidad. Apenas podía reprimir mi sensación de triunfo. Pensar que yo estaba allí, abriendo aquella puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas actividades. Reí entre dientes aquella noche, y quizás me oyó, porque se revolvió de pronto en la cama, como si se sobresaltara. Ahora pensaréis que me retiré. Pues no. Su habitación estaba negra como la boca del lobo, dado que las persianas estaban bajadas cuidadosamente por temor a los ladrones. Pero el viejo nunca sospechó que el verdadero peligro estaba dentro. Yo sabía, por tanto, que él no podía ver el resquicio de la puerta, así que continué empujándola poco a poco. Tenía ya la cabeza dentro y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de metal y el viejo se incorporó de un salto en la cama. «¿Quién anda ahí?», gritó. Permanecí completamente inmóvil, sin decir nada, durante 1 hora. Podía sentir la tierra girar a mi alrededor. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo, y durante ese tiempo no oí que volviera a tumbarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando, exactamente como yo lo había hecho noche tras noche. Los ruidos de la carcoma en la pared, pensó el viejo. Luego percibí un débil gemido, y supe que era el viejo quejándose de quien es presa del terror mortal. No era un gemido de dolor o aflicción, no. Era un sonido quedo y ahogado, algo que sale del fondo de un alma abrumada de espanto. Yo esa sensación la conocía perfectamente. Muchas noches, al filo de las 12, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho, intensificando con su pavoroso eco los terrores que me enloquecían. Repito que conocía perfectamente esa sensación. Sabía lo que el viejo estaba sintiendo y me compadecía de él, aunque la risa me llegase hasta el corazón. Sabía que él continuaba despierto a raíz del primer ruido.
cuando se dio la vuelta en la cama y desde entonces sus temores habían ido en continuo aumento. Había estado diciéndose a sí mismo: no es más que el viento en la chimenea, o tan solo un ratoncito que ha corrido por el suelo, o un simple grillo que ha dejado escapar un chirrido. Sí, había estado probando a darse ánimos con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo en vano. Porque la muerte al aproximársele había proyectado su gran sombra negra, envolviendo en ella a la víctima, y era la influencia fúnebre de la sombra invisible la que le hacía sentir, aunque no viera ni oyera, sentir sí, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado un largo rato, con la paciencia del santo, sin oír que se echara de nuevo, resolví abrir una pequeña, muy pequeña rendija de la linterna, y así lo hice. No os podéis imaginar cuán furtivamente, con cuánta suavidad, hasta que al final un único rayo de luz, tenue, como el hilo de una telaraña, salió por la apertura y fue a caer de lleno sobre el ojo del viejo. Estaba abierto, completamente abierto, y al mirarlo me enfurecí. Lo vi con perfecta nitidez, todo él azul mate, cubierto con un repugnante velo que me helaba hasta la médula de los huesos, pero no alcanzaba a ver nada de la cara ni del cuerpo del viejo, y es que había dirigido el rayo de luz como por instinto, exactamente sobre el maldito punto. ¿No os he dicho que lo que tomáis por locura no es sino la tensión de los sentidos? Pues os aseguro que me llegó a los oídos un sonido bajo, sordo y muy rápido, como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. También conocía perfectamente ese sonido. Era el latir del corazón del viejo, y eso aumentó mi rabia, como el redoblar del tambor excita el valor del soldado. Pero aún así me reprimí y continué inmóvil. Apenas respiraba. Sostenía la linterna sin moverla. Probé a ver cuán firmemente podía mantener el rayo de luz sobre el ojo del viejo. Mientras tanto, aquel infernal palpitar del corazón aumentaba. A cada instante se aceleraba y se intensificaba el sonido. El terror del viejo tenía que ser tremendo. El palpitar se hacía cada vez más y más sonoro a cada momento. ¿Os imagináis? Ya os he dicho que soy nervioso, sí que lo soy. Y ahora, en la quietud máxima de aquella noche, en medio del lúgubre silencio de la vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me excitaba hasta tal punto que había un terror incontrolable en mí. No obstante, durante algunos minutos más me reprimí y permanecí quieto, pero el latir se hacía cada vez más sonoro, más sonoro, más sonoro. Creía que me iba a estallar a mí el corazón, pues ahora se apoderaba de mí una nueva angustia. El sonido aquel lo iba a oír algún vecino. Le había llegado la hora al viejo, sin dudar alguna. Con un penetrante alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo gritó una vez, solo una vez, y en un santiamén le arrojé al suelo y volqué sobre él la pesada cama. Durante unos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado, pero ya no me irritaba. Aquello no podía oírse a través de las paredes. Y al fin cesó. El viejo estaba muerto, completamente muerto. Puse la mano sobre su corazón, manteniéndola allí muchos minutos. No había pulsación. Estaba completamente muerto, y su ojo ya no volvería a atormentarme. Si aún pensáis que estoy loco, cambiaréis de opinión cuando os describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cuerpo. La noche avanzaba, mientras yo hacía mi trabajo, con prisas, pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cadáver. Sí, así es, lo hice. Cabeza, brazos, piernas. Luego saqué 3 tablas de la tarima de la habitación y escondí todo entre los huecos. Luego volví a colocar las tablas con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir anormalidad alguna. Nada había que lavar, ninguna mancha, ninguna huella de sangre en absoluto. Había sido yo demasiado precavido para eso. Todo había ido a parar a la bañera. Cuando puse fin a estas labores, eran ya las 4 de la madrugada, y la oscuridad era tan profunda como una medianoche. Cuando una campanada de reloj dio la hora, llamaron a la puerta de la calle.
bajé a abrir con ánimo confiado, pues que podía temer ya. Entraron 3 hombres que se presentaron muy cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y, sospechando que hubiera podido ocurrir algo malo, había presentado una denuncia en la delegación de la policía. Y ellos, los agentes, venían a practicar un registro en la vivienda. Sonreí, pues que podía temer. Di la bienvenida a los caballeros. El grito, les dije, lo había lanzado yo mismo. Una pesadilla infantil había tenido. Les expliqué también que el viejo estaba ausente, de viaje, por aquella comarca perdida de la mano de Dios. Conduje a mis visitantes por toda la casa y les invité a que la registraran bien si querían. Les llevé por fin a la alcoba del viejo. Les mostré sus tesoros, protegidos, intactos. En el entusiasmo de mi confianza, traje sillas a la habitación y les rogué que descansaran allí de sus fatigas, pues la noche tendría que haber sido muy larga para ellos. Mientras yo, con la desenfrenada audacia de mi triunfo perfecto, colocaba mi propio asiento sobre el mismo lugar bajo el que se hallaba el cadáver del viejo. Los agentes se dieron por satisfechos. Mi actitud les había convencido y me sentía singularmente a gusto. Se sentaron y mientras yo les respondía con jovialidad, charlaron de cosas familiares. Pero, al poco rato, me sentí palidecer y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y sentía un zumbido en los oídos. Pero ellos aún seguían allí, sentados y charlando. El zumbido se hacía más claro, persistía y se hacía cada vez más sonoro. Yo hablaba abiertamente para librarme de aquella sensación, pero ésta continuaba y se volvía más precisa, hasta que al fin descubrí que el ruido no nacía en mis oídos. Sin duda entonces, y me puse muy pálido, pero hablaba con mayor fluidez y en tono más alto. No obstante, el sonido crecía. ¿Pero qué podía hacer yo? Era un sonido bajo, sordo y muy rápido, muy semejante al que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, y sin embargo los agentes no lo oían todavía. Hablaba más deprisa, más vehementemente, pero el ruido crecía sin cesar. Me levanté y hablé de tonterías en voz alta y con violentas gesticulaciones, pero aquel ruido crecía sin cesar. ¿Por qué aquella gente no querría marcharse? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, dando grandes y pesadas zancadas, como exasperado por las observaciones de los visitantes. Pero el ruido crecía sin cesar. Pero, Dios mío, ¿qué podía hacer yo? Echaba espuma por la boca, desvariaba, maldecía, balanceaba la silla en la que estaba sentado y la hacía rechinar contra las tablas. Pero el ruido se imponía a todo y aumentaba sin cesar. Se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y los hombres continuaban charlando placenteramente y sonreían. ¿Pero es que no están oyendo nada?, pensé. Dios Todopoderoso. No, seguro que oían, sospechaban de mí. Se estaban burlando de todo mi horror. Así lo creía y así lo creo. Pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía. Cualquier cosa era más soportable que aquella burla. Y no podía aguantar por más tiempo aquella hipocresía, aquellas sonrisas falsas. Comprendí que tenía que gritar o morir. Y ahora, otra vez, el sonido aumentaba y aumentaba. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Maldita sea! Chillé. ¡Dejar de disimular todos vosotros! ¡Lo confieso todo! ¡Arrancar las tablas y detener esta agonía! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Es el latir de su horroroso corazón! Sí, soy nervioso. Muy, muy nervioso. ¿Pero por qué pensáis que estoy loco? Bajando el telón de la obra y contemplando el paraje que tenemos delante, nos acercamos al genio de la pluma. Está contemplando el horizonte. Sabemos que mira hacia el abismo profundo de la existencia. Nosotros no decimos nada, solo nos ponemos a su lado y miramos en la misma dirección que él. Y el miedo se apodera de nosotros y aún así es emocionante. Las obras de Edgar Allan Poe, hoy en día,
están al alcance de todos, en libros, en ordenadores, y es un viaje extraordinario, pero hay que ser valiente, y todo empieza con un primer paso. Y esos relatos, sus relatos, no caerán en el olvido nunca más. Somos Programa Pléyades. Hasta el siguiente programa, compañeros, y gracias.